Esta palabra me incentivó, me animó. Por eso quiero compartir contigo en esta mañana. Ya compartí también el enlace para que puedas ahí compartir con tus amigos. Amén. ¿Cuáles son los incentivos para nuevos comienzos? ¿Cuántos creen que de repente Dios necesita incentivarnos para nuevos comienzos, verdad? A veces queremos hacer cosas y es como que nos falta un empujón. Nos falta alguien que nos anime. Nos falta alguien que de repente nos dé ahí una palmadita y te diga, vamos adelante. No todos tienen un carácter de emprender y no derrumbarse. No todos son robles o lapachos. Gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Por aquellas personas. Pero de repente si en tu temperamento tenés mucho de ahí de repente flemático, sos medio melancólico y necesitas un empujón, entonces Dios entiende porque Dios nos creó así, ¿verdad? Por eso, qué importante es cuando hay un líder que de repente te empuja y cuando te dice para romper tus límites y sacarte, como dicen a muchos coaching, sacarte de tu zona de confort, ¿verdad? Y Dios es un Dios que quiere incentivarnos. Dios no quiere que nosotros nos estanquemos. Y algunos están escuchando, bueno, 2023, años de nuevos comienzos, pero no tienen ganas de emprender o de meterse en los nuevos comienzos de Dios. Y ya te estás dando cuenta, no es chocolate por la noticia lo que te estoy diciendo, ya estamos ya el 8 de enero y ya cambiamos el calendario. Y uno dice, bueno, y después año nuevo, vida nueva, y cantaste todo, y después ¿qué pasa, verdad? Bueno, hoy en el nombre de Jesús, 4 cositas que a mí me bendijeron, que estoy aquí compartiendo contigo, que son incentivos de Dios para nuevos comienzos. Este versículo estuve compartiendo el 1:1 y justamente aquí quiero arrancar en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 28, versículo 15. Génesis capítulo 28, versículo 15. He aquí, le dijo Dios a Jacob, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. ¿Cuántos leen conmigo esta segunda parte? Digan conmigo, digan, porque, vamos, 1, 2, 3, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Otra vez esa parte subrayada, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. No se olviden de esto. Dios no te va a dejar. El problema es que el hombre le deja a Dios. Dios nunca le deja al hombre. Es el hombre el que deliberadamente le deja a Dios. Entonces, Dios me dejó, Dios me abandonó. Esa es una mentira. Es la persona que le abandona a Dios. Dios nunca abandona a sus hijos. Entonces, esta es una promesa de Dios. ¿Qué cosa? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea? Dios quiere incentivarnos, llevarnos al punto de entender de que necesitamos ese estímulo. La definición de incentivo es estímulo que mueve a desear o hacer algo o para mejorar el rendimiento. Los jefes manejan muy bien eso. De repente le encuentran a un potencial, ¿verdad? Es un funcionario y necesita un estímulo. De repente puede ser monetario, de repente puede ser, como le estaba diciendo, una palabra de ánimo. Y los jefes manejan, ¿verdad? Y están allí mirando, animando o muchas veces colocando las cosas en su lugar. Y el estímulo es para que, el incentivo es para estimularte. Y Dios quiere incentivarnos, Dios quiere estimularnos para movernos y para hacer, digan conmigo, hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Hacer algo. Entonces, esto es lo que Dios desea, de que nosotros seamos incentivados para hacer algo y movernos en la dimensión espiritual, como estaba diciendo la pastora hace un rato. Entonces, muchas veces necesitamos ese incentivo de Dios. Y Dios viene para estimularnos, para que verdaderamente 2023 sea un año de nuevos comienzos. Amén. Vamos a mirar entonces 4 incentivos de Dios en situaciones específicas en nuestras vidas. ¿Dónde hay estos incentivos de Dios? En primer lugar, a ver, se me está yendo. Incentivos de Dios. En primer lugar,
para el que no ha iniciado del todo bien. Digan conmigo, hay incentivo de Dios. Vamos, iglesia, hay incentivo de Dios para el que no ha iniciado del todo bien. Yo no sé cómo terminaste tu año 2022. A lo mejor no terminaste tan bien. A lo mejor terminaste deprimido. A lo mejor terminaste sin fuerzas. A lo mejor terminaste no sé. No sé cómo terminaste tu año 2022. A lo mejor terminaste desanimado. A lo mejor terminaste sin iniciar bien, con una dificultad. A lo mejor puede ser algo que te esté pasando en tu salud. Puede ser una situación financiera y no terminaste y no estás iniciando del todo bien. Arrancaste el 1-1 y no iniciaste del todo bien. Entonces, quizás no iniciaste del todo bien. Quizás procuraste hacer todo lo mejor, pero aún así no salen las cosas. ¿Cuánto le pasó eso? A mí me pasó muchas veces. Y uno procura hacer bien. Y esto no estoy hablando para el que está cosechando una mala siembra, porque pecó, porque hizo algo y tuvo una explosión y quiere espiritualizar, no me sale bien, el diablo me está atacando, es mentira, son cosechas. Y cuando son cosechas, la única forma de cambiar tus futuras cosechas es haciendo buenas siembras a partir de ahora. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, si hiciste malas siembras, este no es el punto. Este no es el punto. El punto es cuando vos te das cuenta y vos de repente decís, pero yo hice todo lo posible, yo estoy siendo fiel en mi finanza, yo estoy siendo fiel a Dios en mi tiempo devocional, me arrepentí de mis pecados, ya hice por mi culpa, mi grandísima culpa, y no me sale bien. ¿Qué es lo que pasa? Hiciste todo lo mejor posible, nadie se acuerda de vos, ni los Reyes Magos te trajeron nada. Y estás allí, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirte algo. No te hagas de la víctima. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, yo no me voy a hacer de la víctima. Dios no se mueve por lástima. Dios no se mueve por ese lado. No te hagas de la víctima en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero proclamar, si de repente vos estás siendo probado, yo quiero que sepas que vos no estás fallando si estás pasando una prueba. No está fallando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso digo, no estoy hablando de una cosecha o una mala siembra. Cuando uno está siendo probado, no es que vos estás fallando, no es porque Dios no te ama, no es porque Dios no te tiene en cuenta, no es porque Dios quiere privilegiar a otros. Si de repente yo estoy pasando una situación difícil, yo hago mi análisis. Si de repente me echan de un trabajo, yo tengo que decir, ¿por qué me echaron de un trabajo? Y no hacerme la víctima. Si uno tiene una pelea matrimonial, uno dice, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para que ocurra esta pelea? ¿Por qué la situación está así? Y yo no me hago la víctima. Vos y yo tenemos que hacer lo mismo. Pero si de repente vos estás haciendo todo lo correcto y ahí no estás creciendo, entonces entendé este principio. No es que estás fallando. Digan conmigo, debo crecer. Amén. Ahí es donde yo tengo que crecer. Y hay muchas personas se enojan, se alejan, se van, dejan su célula, dejan su Biblia, dejan todo. Tremendo error. Nunca vas a crecer. Nunca vas a ir adelante. Ese es el mayor problema, de moverse por los sentimientos, por lo que yo creo, por lo que yo siento. Y trato de que todo gire sobre mí, que mi líder, los discípulos, todos, los vecinos, mis abuelos, todos giren sobre mi ombligo. No, nunca vas a ir adelante haciéndote la víctima. Una prueba, una situación difícil es para que crezcas. Amén. Cuando vos estás pasando una adversidad, está pasando algo en tu hogar y no es tu culpa, no estás fallando, estás creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es bíblico, sí. Entonces yo no tengo que culpabilizarme. Digan conmigo, no me voy a culpabilizar. Amén. Voy a crecer, voy a aprender y voy a crecer. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo aquí hago mi análisis. Yo aquí, Señor, miro esto. Estoy pasando esta situación financiera, te robé a vos. Y si me doy cuenta que no le he robado a Dios, pero aún así estoy con esa situación, entonces digo, gracias Señor, yo estoy creciendo. Pero si una persona le está robando a Dios, no es este punto.
Entonces, cuando yo estoy siendo probado, yo me aferro de Cristo y crezco en el nombre de Jesús. No me culpabilizo, aprendo y crezco. Digan conmigo, voy a aprender y voy a crecer. Porque vos fuiste llamado para ser un árbol de Dios. Así dice en Salmos 1:1. Serás como qué cosa, como yuyo plantado. Así dice. ¿Cómo dice? Hola iglesia, como árbol plantado. Y el árbol, hermano, soporta adversidades. El árbol no desiste. El árbol no dice, voy a sacar mi raíz y me voy a otro jardín. No. El árbol está allí. Será plantado. Entonces el árbol recibe y dice, yo voy a recibir en momentos difíciles. Ahí voy a nutrirme. Si no cae lluvia de la capa freática, de ahí voy a nutrirme, pero voy a seguir creciendo. Hola iglesia. Acá miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5. Yo sé que estos son colores de las paletas de colores para el mes, pero yo casi no veo desde acá. También nos alegramos, dice. Miren, traje a la Nueva Traducción Viviente. También nos alegramos. ¿Quién se alegra en un momento difícil, hermano? También nos alegramos, dice el apóstol Pablo, al enfrentar pruebas. Estoy trayendo versión Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo que yo me voy a alegrar al tener pruebas? ¿Por qué Pablo decía eso? Porque estaba creciendo. Y hay gente, hermanos, que ahí en los momentos adversos, ya, se va a morir nomás ya. Shecuera y las víctimas. Porque tenemos que transicionar la mente. Pablo dice que tenemos que llegar a la mente de Cristo. Y Pablo decía, yo me alegro al enfrentar pruebas y dificultades. Pruebas y dificultades. Qué linda yunta, ¿verdad? Pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Vos nunca vas a ser resistente si no pasas pruebas y dificultades. Y Dios sabe eso. Dios sabe eso por mí. Por eso dice que hasta el propio Señor Jesús tuvo que pasar por ese sedazo. Eso está en Hebreos 5:8. Dice que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Si Cristo no fue eximido de eso, ¿por qué vos pensás que sos un hijo VIP, que no vas a pasar pruebas y dificultades? ¿De dónde sacamos eso? Jesús dijo, ustedes van a tener conflictos, adversidades. Nadie ora, Señor, mandame pruebas y dificultades. Pero cuando vienen, ponele pecho y decir, yo voy a crecer en el nombre de Cristo Jesús. No escucha amén, pero gloria a Dios. Romanos 8:18, no estoy convencido, pastor, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si vos no pasás, yo ya hablé de esto varias veces en el mes de diciembre. Y Pablo dice, ya leímos Filipenses 3, Pablo decía, a mí no me molesta repetirle las mismas palabras. Y si Pablo decía eso, yo digo, amén, yo también voy a repetir las mismas palabras hasta que entre. ¿Saben que hay un pastor llamado Juan Bueno? Que en serio, era bueno. Ese tipo hacía honor a su apellido. Un misionero que vivía hacia el norte de Sudamérica. Y todo el año él se paraba y decía, hermanos, hoy vamos a hablar de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. Y predicaba. El domingo siguiente vino él y decía, hermanos, Juan 3:16. Ya le miraban los pastores, ¿verdad? Los otros pastores. Le miraban su líder. Juan 3:16 otra vez. Tercer domingo, hermanos, Juan 3:16. Y ya se acercó su junta y le dijo, pastor, ¿tenés problema en preparar otro mensaje? Y él dijo, no. ¿Y por qué seguir predicando lo mismo? Y voy a predicar hasta que la gente se convierta en la iglesia, me dijo. Bueno, Filipenses en Romanos 8, que ya varias veces dije,
nosotros, y yo ya hice inclusive aquí una pequeña demostración, ¿verdad? Les dije de que por un lado están aquí, ¿qué cosa? Las aflicciones, digan conmigo, aflicciones del tiempo presente. Amén. Acá están las aflicciones del tiempo presente. Es lo que vos estás pasando, tu adversidad, tu dificultad. Se te acabó el gas cuando vos no tenías plata y ahí estás pasando tu dificultad. Son aflicciones del tiempo presente. Se endemonió tu líder, estás pasando adversidad y estás pasando momentos difíciles. Aflicciones del tiempo presente. Entonces, hay mucha gente que nunca sale de acá. 2015, aflicciones, siempre aflicciones del tiempo presente. 2016, siempre con su aflicción del tiempo presente. Siempre víctima, siempre. Ahí está, con su víctima, siempre víctima. Pero Dios dice, no, yo no quiero que vos te quedes con las aflicciones del tiempo presente. Yo quiero que vos venzas, porque aquí hay una barrera que vos tenés que vencer, romper esta barrera. Y ahí, si vos rompés esta barrera, lo que viene aquí es la gloria de Cristo sobre tu vida, pero que tiene que manifestarse. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces yo tengo que romper este muro. Yo tengo que romper esta adversidad. Y eso no va a hacer nadie por vos. No, ni un muro. Yo no he visto ningún muro que se rompa con lágrimas. Y ahora cae este muro por mis lágrimas. Ningún muro se rompe así. Y hay gente que quiere dar lástima para romper su muro. Entonces, ¿cómo vas a entrar al nivel de qué cosa? De la gloria venidera sobre tu vida. Y nunca se manifiesta nada porque no rompe este muro. Y tus hijos están creciendo así, haciéndose la víctima porque tiene un papá y una mamá víctima. Ay, no, mi hijito, por favor, no será. Dejarle que pase su aflicción presente para que venga la gloria venidera de Cristo sobre su vida. Amén o no amén. Y Dios te incentiva para eso. Pero Dios no te puede sacar de ese proceso. Porque si Dios te sacara de ese proceso, quiere que vos seas yuyo, y eso no es el anhelo de Dios. Vuelva a intentarlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero con Cristo. 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, aunque perecedero, tiene que probarse con fuego para que sea hallada en alabanza. Si nosotros no pasamos el proceso, nunca vamos a entrar en el nivel de tener una bien alabanza. Por eso hay gente que vos siempre le ve con cara larga, nunca con cara de alabanza. A veces nos decimos con Ruth, a media cuadra ya le vemos al hermano aquel hermano que está triste porque no tiene plata. Ya está triste, ya sabemos, y le miramos, le está yendo mal en sus finanzas, ¿verdad? Me dice. Porque nunca tiene, ya, su cara siempre revela su situación. Pero cuando nosotros vencemos, dice la Biblia, pasamos por ese fuego, vamos a ser hallados en alabanza, en gloria y honra. Y Cristo va a ser manifestado en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, sobre tus hijos, hasta 1000 generaciones. ¿Amén o no amén? Entonces, ahí es donde vos tenés que poner tu mayor fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Pedro tuvo que entender. Volver a intentarlo con Cristo. No le salía. Él ahí hizo su mejor esfuerzo. Invirtió. Trabajó. Pero no le salió. Y Cristo viene. Y no es que Cristo ora y ¡cha! Peces en el... No. ¿Qué hace Cristo? Le dice, volvé a meterte en el mar, volvé a tirar tus redes, pero vos tenés que hacer, decirle a que está a tu lado, vos tenés que hacer, deja de querer que solo tu líder haga todo por vos. Hay cosas que yo no puedo hacer en Ru y Ru no puede hacer en mí. Yo no puedo hacer por Mariel, ella tiene que hacer. Dice entonces Lucas 5:5, voy a leer acá. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado pescando, toda la noche hemos estado trabajando, tiramos las redes, hicimos lo posible. Y Jesús se calló. Porque Jesús, digan conmigo, quería que Pedro creciera
que quería que Pedro creciera y le dice, anda, metete otra vez. Pregunto, hermano, ¿qué le costaba a Jesús orar y llenar la barca de peces para Pedro? Pregunto, ¿podía hacer o no Jesús eso? ¿Sí o no? Sí, agarró unos peces y partió. Él podía haber hecho agarrar un pescadito ahí y orar y que se multipliquen los pescados. Claro que podía. Pero ¿saben por qué no hizo eso el Señor Jesús? Porque quería que Pedro vuelva a intentar. El problema es cuando intentas sin Cristo. El problema es cuando intentas sin palabra. El problema es cuando intentas sola. Y viene un tilingo y te ofrece un negocio ilícito y vos te vas detrás de esa palabra, en vez de meterte con la palabra de Cristo. Y cuando nos metemos en la palabra de Cristo, Dios dice, basta ya, que sus redes estén vacías. Ahora, Él obedeció, Él se comió todo mi mensaje. Mientras yo estaba ahí predicando en su barca, me prestó su barca, hizo su parte, se metió otra vez en el mar, va a ver la victoria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen en el nombre de Jesús, yo voy a ver esa victoria? Volví a intentarlo. ¿Por qué lo que tiraste la toalla? Me gustó tanto, yo ya creo que mencioné eso. Una de las peleas épicas fue la de Cassius Clay, conocido como Muhammad Ali, contra Foreman. Eran 15 rounds. Y los dos se pegaron, hermanos. Humanamente no había forma de soportar tantos golpes. Y ahí estaba Cassius Clay en su esquina. Era el 15º round. Y le dice a su entrenador, demasiado me pegó. Ya no aguanto más. No puedo más pararme. Y su entrenador le incentiva y le dice, un round más, y vas a ganar, un round más. Y él le dice, no puedo. Y era una lucha entre el entrenador, como diciéndole, vos estás loco, soy yo el que estoy aquí recibiendo los golpes. Y él decía, un round más. ¿Qué pasaba? En el round de Foreman la misma cosa. Demasiado ya me pegó. No aguanto más. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Cassius Clay le escuchó a su líder, le escuchó a su entrenador y se puso otra vez de pie. Está bien, dice. Y se puso de pie. Pero allá el otro ya no aguantó más. Y no se puso de pie y tiraron la toalla y ganó la pelea. Si él hubiera tirado la toalla primero, hubiera perdido la pelea. ¿Por qué tiraste la toalla? Si podías volver a intentar. Y querés intentar sola, no vas a ver victoria. Segundo, Dios te incentiva para que vos puedas tener nuevos comienzos. Para que nada, digan conmigo, para que nada externo me destruya. Lucas 10:19 dice la Biblia que Jesús nos da autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y que nada nos dañará. ¿Por qué no vivimos esa realidad? Si esta es una palabra de Jesús, palabra sobre encima de Mateo, palabra por encima de Pablo, más que lo que hemos leído. Jesús dijo estas palabras. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo no puedo vivir esta realidad? Yo me hice esta pregunta. ¿Qué es lo que muchas veces nos pasa? ¿Por qué no pisamos? ¿Y por qué nuestros enemigos, así como estaba mencionando, no están ahí bajo nuestros pies? ¿Por qué están como encima de nuestra cabeza? Entonces, hay algo muy importante. El problema no es el exterior. El problema es como el hierro. El hierro por muy pocas cosas puede ser destruida. Pero ¿saben cuál es el mayor enemigo del hierro? El óxido. El óxido es el mayor enemigo del hierro.
no es ni siquiera otro hierro que le golpea, no es ni siquiera un pedazo de acero que le golpea, no es ni siquiera de repente una roca fuerte, una roca dura como el diamante. No, el mayor peligro del hierro es su propio óxido. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir? De que el mayor problema somos nosotros o la iglesia. El peor enemigo del Hijo de Dios es el Hijo de Dios. Por nuestro propio óxido. A veces se te da todo, se te coloca a toda disposición. Tenés para ser guía, tenés escuela de líderes, tenés células, tenés gente que ora, está abierta a la madrugada la oración, pero ahí está tu óxido carcomiéndote. Tenemos toda la posibilidad. Yo cuando crecía, yo decía, ojalá que me dieran la oportunidad. Yo decía, en la iglesia donde crecía, y Ruth, ahí nos casamos, y no teníamos oportunidades. Y lo que hicimos cuando sentimos llamado a Dios es dar la oportunidad todo lo posible para que los niños tengan su campamento, los adolescentes tengan su tiempo ahora, por ejemplo, para que todos tengan su tiempo. Pero los padres no aprovechan las bendiciones y dejan que todo el óxido les esté corroyendo. No. No, dicen Filipenses 4, 8 y 9. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, ya leímos en nuestra guía. Lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. En esto pensad, dice la Biblia. Acá está el tema. No es afuera. Acá el problema. No cambiamos porque es una orden de Dios. No es que va ni el pastor Carlos Díaz, recibe una nuevamente. No, vos tenés que cambiar de pensar. Romanos 12:2 dice así: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo yo consigo eso? Con buenos ejemplos. Lo que aprendiste, oíste y viste de mí, esto hacé, dijo el apóstol Pablo. Pero si te juntás con vagos, si te juntás con gente más trágica que vos, ¿cómo va a cambiar tu mente? Si le escuchás, si tu esposa está teniendo sus crisis y ahí te está queriendo tirar hacia abajo, levantarle y decirle, no, acá es el nivel, no es acá. Si tu esposo está así, no es acá, papá o la iglesia. El problema es que los dos se oxidan y nadie se ayuda. Uno pues tiene que tener, uno de los dos tiene que decir, no, vamos hacia allá. O la iglesia. ¿Cuánto quieren nuevos comienzos? No es poesía, es trabajo. Y Dios te va a dar. Y Pablo dice, bueno, entonces te cuesta aprender, unite a gente que sea un ejemplo. Unite a gente que tiene frutos. ¿Por qué lo que te unís con gente que no te bendice? Con gente que acaricia y lame tus heridas. Cierto, luego, ese es tu líder. No. Pablo dice, entonces, miren a mí. Y Pablo le estaba escribiendo desde la cárcel a sus discípulos. Acá estoy atado. No puedo ni siquiera escribir. Filipenses no estaba escrita con letra y puño de Pablo. Estaba escrita con letra del que tomaba dictado, que se llamaba amanuense. Y Pablo ahí le decía, aprendan nada de mí. Ustedes escucharon que yo me estoy quejando acá. ¿Acaso no le estoy diciendo regocíjense en el Señor siempre? Y otra vez les digo, regocíjense. No dejes que lo exterior, pero estoy pasando una situación adversa, estoy pasando una situación de enfermedad, dale la gloria a Dios, yo voy a vencer. ¿Cuántos dicen amén? No dejes que el óxido de la falta de fe te destruya. A mí me marcó, mamá, eso. Cuando ella recibía sus rayos y yo veía que ella venía, ya conté varias veces, pero no me avergüenzo de contar. Y yo veía, yo la esperaba en el portón, teníamos unas escaleras para subirse a la sala y yo la esperaba allí. Y ella se recostaba y yo veía que le dolía. Y yo le llevaba a su dormitorio y ella me decía, poné el cassette, mi hijo, vamos a cantar, me decía. ¿Cómo eso no va a calar hasta lo más profundo de mi corazón? ¿Cómo? Y yo me pegaba a ella.
porque era un ejemplo para mí. Isaías 26:3. Tenemos que cuidar lo que pensemos, porque eso trae una implosión. No es una explosión. Vos mismo por dentro estás explotando. Eso es una implosión. Entonces, no generes vos mismo tu implosión. Dice la Biblia en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz. Mi pensamiento tiene, para que vea yo la completa paz, mi pensamiento tiene que perseverar en él. Porque en ti, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti ha confiado. Entonces, pase lo que pase, yo estoy en completa paz. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, no depende que mi heladera esté llena, no depende que haya de repente combustible ahí en el tanque de mi combustible, o que haya o no dinero para mi pasaje. No depende de eso. Mi completa paz, yo guardo mi completa paz en Cristo, no en la circunstancia. Si vos mandás un mensaje al infierno que tu circunstancia determina tu paz, el diablo te va a sacar todo siempre, porque él sabe que eso te va a alejar de Dios. Hablar mal genera el pensar mal. Esa es una implosión. Deja de hablar mal, deja de hablar tóxicamente. Por eso Jesús le dijo, ustedes dicen, falta para la cosecha, falta. Entonces yo le digo, cambien la forma de hablar, miren el campo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no le estaba hablando a ellos, ay, miren su cuadradito, aquí tu baldosita. No, miren los campos, alcen sus ojos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alcen sus ojos. ¿Es palabra o no del Señor Jesús? Sí, alcen sus. Ustedes están hablando esto, dejen de hablar mal. Amén. Tercero, Dios te incentiva para nuevos comienzos, para saber esperar en Él. Hebreos 10:35, digan conmigo, no voy a perder mi confianza. Vamos, iglesia, no voy a perder mi confianza, amén. No voy a perder mi confianza, que tiene grande galardón, porque me es necesaria la paciencia. ¿Qué es necesaria? La paciencia, para que en el tiempo de Dios, para que según sea la voluntad de Dios, yo obtenga la promesa. Muchas personas hicieron force a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para su vida, y hoy están pagando las consecuencias. Les salía más barato estar ahí solito, les salía más barato ahí estar en esa situación que ahora haber forzado, y hoy están pagando tremendas consecuencias. Por eso dice la Biblia, te es necesaria la paciencia, y si vos perdés la paciencia, cada vez Dios te va a dar más tiempo. Hola. Sé digno de confianza para que Dios te dé lo que estás orando. Entonces, ahí te dice, cuando vos sos aprobado en la paciencia, dice, ahora le puedo bendecir, ahora le puedo conceder, porque ya maduró, ya creció. El primer punto que hablamos, amén. Entonces, muchos arrancan el año desanimados y dicen, ya esperé demasiado. Dicen, ya esperé demasiado. Y Pucuma, ya demasiado oré, ya demasiado esperé. Pero recordad esto, la fe en Dios incluye fe en su tiempo. Hola, iglesia, la fe en Dios, digan conmigo, fe en Dios incluye fe en su tiempo. Es en su tiempo, yo hago mi parte. Yo no bajo mi brazo, yo sigo remando, me meto en el mar, tiro otra vez mis redes, obedezco su palabra, pero en su tiempo Él va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso dijo el salmista lo siguiente, ¿qué dijo? Ahí está, el mejor tu tiempo antes que el tiempo de Dios. ¿Qué dijo el salmista? En tus manos, digan conmigo, en tus manos están mis tiempos. Eso dijo David. No dijo David, en mis manos, Señor, están mis tiempos. Si vos no haces algo, yo voy a hacer. Es un problema para los coléricos a veces que somos, ¿verdad? Si vos no haces algo, yo voy a hacer. No, Señor, en tu mano están mis tiempos. 1 Pedro 5:6. Ahí trajo otra vez una versión de nueva traducción. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo. Digan bien fuerte conmigo, a su debido tiempo. A su debido, no es en mi tiempo. A su debido tiempo, Él te va a levantar con gran honor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, Señor? Yo recibo esta palabra. Él te va a levantar con honor.
y la gente va a decir, mira qué bueno Dios, cómo le honró, porque supo esperar en Dios. La gente va a decir, amén. La gente venía y le decía, Noemí, esperaste en el tiempo de Dios. Mira cómo Dios te bendijo, te dio una nuera mejor que una hija. Mira cómo Dios te bendijo. Hoy estás alzando ahí en tu regazo a tu nieto espiritual, a tu nieto del alma. ¿Valió la pena esperar? Sí, valió la pena esperar. Amén o no amén, hermano. Entonces, Dios te va a levantar con honor. Porque si vos te levantás y vos haces solo las cosas, no va a ser con el honor de Dios. Te va a sacar allá solo y después te van a sacar ahí, va a patalear y te va a caer otra vez. Pero cuando Dios te levanta, Él te levanta con honor. Te levanta con honor en tu familia, te levanta con honor ante tus hijos, te levanta con honor en tu trabajo, te levanta con honor hasta en las calles, hermano. Aunque otros te tiroteen, la gente sabe que hay un honor sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios te levanta con honor. Y por último, Dios viene y te da, ¿qué cosa? Incentivos. Hay incentivos de Dios para restaurar al que se ha equivocado. Para restaurar al que se ha equivocado. No es el caso del primero. El primero estuvimos hablando del que es probado, del que pasó situaciones difíciles. Pero hay consecuencias que de repente ocurren en nuestras vidas porque todos en algún momento nos hemos equivocado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Ese está vos, estoy yo. Todos pecaron. Todos nos hemos equivocado. Y hay una linda noticia. Hay incentivos de Dios para restaurar al que se ha equivocado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Volvemos a nuestro primer versículo. ¿Cuántos creen que Jacob se equivocó, hermano? ¿Cuántos dicen amén o no amén? ¿Se equivocó o no se equivocó? Hola, iglesia, se equivocó. Le robó la bendición a su hermano. Dios le iba a bendecir sin necesidad de que robe. Así como bendijo al hermano menor de José, aunque tenía un hermano mayor. ¿Y qué pasó? El mismo Jacob cambió su mano. Y José trataba de, no, papá, el mayor está aquí a tu derecha. Él dijo, sí, pero Dios le va a bendecir más al menor, dijo. Ese es Dios. No hacía falta que la mamá se metiera. Y Jacob no era ningún bebito de 10 años. Él se prestó también al juego. Él se prestó a la farsa. Se equivocó. Su hermano se enojó porque era grave robar la bendición del hermano mayor. Hoy en día se valora poco la bendición. Pero la bendición aquel entonces, hermano, ellos luchaban hasta por la bendición del papá, la bendición del abuelo. Era una bendición tremenda. Ellos eran capaces de morir por esa bendición. Hoy pocos valoran la bendición. Y Esaú dijo, le voy a matar a mi hermano. Apenas papá se muera, yo le mato a mi hermano. Y Jacob tuvo que huir. ¿Por qué huyó? Porque metió la pata. Porque se equivocó. Hay una linda noticia, iglesia amada. Dios vuelve a buscar al que huyó porque se equivocó. ¿Cuántos dicen amén? Dios vuelve a buscar al que huyó por un error. Y Dios hace de su desierto, del desierto de Jacob, hace un lugar de gloria. Solo Dios puede hacer eso. Hizo que su almohada de piedra se convirtiera en un lugar de bendición. Y ahí Dios viene y Jacob dice, a partir de ahora, esto ya no va a ser luz, esto se va a llamar casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ninguna bendición de restauración para nuestras vidas viene disociada de la casa de Dios.
Decir a que está a tu lado, vos solo, sola, no vas a poder. Lo que leyó Ruth en Efesios 1:15, del 18 al 20, quiero decir, dice que la supereminente grandeza del poder de Dios que le levantó a Jesucristo de los muertos, Dios dejó a su iglesia. Entonces Jacob ya entendió eso y dijo: yo no puedo seguir llamándole a este lugar Luz, no, este lugar va a llamarse Betel, casa de Dios. Y eso es lindo, hermanos, porque Dios te incentiva. Hoy, 8 de enero, hay tiempo para volver a Dios. Hay tiempo para restaurar nuestros caminos. Hay tiempo de parte de Dios para nuevos comienzos. ¿Cuántos dicen amén? Hola, iglesia, ¿cuántos dicen amén? Allá arriba también me escuchan. Amén. Entonces, Jacob se había equivocado. Pero hay algo muy lindo. Dios nos visita en nuestros desiertos. Dios no nos patea. Dios no nos pone. Dios dice: yo te quiero restaurar si pedís perdón genuinamente. Yo te quiero restaurar si venís arrepentido, sin hacerte, digan conmigo, sin hacerme de la víctima. Digan conmigo, sin hacerme de la víctima. Si metiste la pata y te estás dando cuenta los frutos en tu hogar, entonces uno tiene que decir: me equivoqué. ¿Cuántos dicen amén? Los frutos no caen lejos del árbol, hermanos. Y si nos hemos equivocado, tenemos que decirle al Señor: Señor, yo me equivoqué, en esto fallé. Si de repente, cuando yo me fundí, cuando nos fundimos, hermanos, yo le dije al Señor: Señor, mi culpa fue, yo no te diezmé como tenía que hacerlo, y por eso me fundí. No era culpa de Ruth, no era culpa de mi profesión, era mi culpa, mi grandísima culpa. Y le tuve que pedir perdón a Dios y tuve que restituir. Y en el tiempo de Dios, Él hizo la obra. Pero Dios no me dejó solo en mis desiertos. Dios no te va a dejar solo en tus desiertos. Amén o no amén. Entonces, Él nos da una nueva oportunidad desde su casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Desde dónde? Desde su casa. Ya leímos el año pasado, pero en 2 Crónicas, capítulo 6, que ya fue la consagración de Salomón, él dijo, él se dio cuenta y él estaba orando y consagrando la casa de Dios. Él estaba puesto en un lugar alto y orando y diciendo: Señor, si viene una sequía y venimos y oramos aquí en tu casa, escucha por favor la oración y vuelve a traer lluvia, etcétera, etcétera. Pero aquí Salomón estaba orando por derrotas que vienen a nuestras vidas por culpa de pecados. Y él dice lo siguiente: Señor, si pecaren contra ti, y él hace un paréntesis, pues no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos. ¿Cuántos quieren salir de esas manos de los enemigos? Hola, iglesia, ¿cuántos son valientes para decir: sí, yo quiero salir de esas manos? Porque por culpa de esos pecados el pueblo iba a ser arrollado, y todas las derrotas de Israel fue porque se dejaron de Dios. No es porque Dios les dejó, ellos se dejaron de Dios. Versículos 37, 30 y 38. Pero no es que se quedó allí. No es que, bueno, Señor, está bien, no hay quien no peque, entiendo, y tienen que entender, yo soy humano, soy débil, etc. No, acá está en el 38. Si se convirtieren a ti, ¿cuántos dicen amén? Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma. ¿Quieres ver nuevos comienzos? Es tiempo de arrepentimiento. Es como el hijo pródigo, quería ver nuevos comienzos.
pero no podía venir trayéndole, no sé, una flor al papá. No iba a servir la flor. No iba a servir traerle una tabla para su asado o un cuchillo para su asado. No, él vino con arrepentimiento. Porque el paso para los nuevos comienzos, si nos hemos equivocado, es con arrepentimiento. Y verá que sabemos dónde nos hemos equivocado. No hace falta que nadie nos diga. Aunque le pintemos, le floreemos y le hagamos todo borde de oro también, sabemos dónde nos hemos equivocado. Ahí es donde yo vengo y digo: Señor, yo necesito convertirme de todo mi corazón y de toda mi alma. Yo necesito pedirte perdón. Quiero 2023 que verdaderamente sea de nuevos comienzos. Y en el 39 hay una promesa de parte de Dios. Dios va a oír tu oración. Dios va a oír tu oración. Dios no oye oraciones de víctimas. Dios no oye oraciones de lástima. Dios no oye oraciones que le culpa al gobierno, que le culpa a fulano. Dios oye oraciones cuando yo vengo y le digo: Señor, yo soy el que falló. No fue ni Ruth, no soy yo, Señor. Y cada uno va diciendo lo mismo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa. Y aquí hay una linda promesa para nuevos comienzos. Dios perdonará a su pueblo que pecó contra él. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué Dios promete? No existe el 39 sin el 38. No existe. No existe perdón si alguien no se arrepiente. No existe. Olvídalo, Joe. Si vas a pensar que Dios puede, no, Dios se va a compadecer de mí alguna vez, no. ¿Por qué no cambia la historia? Porque no hay un arrepentimiento genuino. 2023 necesitamos arrepentirnos genuinamente. Y si las cosas, si el fruto no es bueno, Señor, perdóname, yo hice malas siembras y esto tiene que cambiar. Y yo me arrepiento, yo me convierto, yo vuelvo con todo en el nombre de Jesús. Y hay una promesa: Dios va a oír desde los cielos, Dios va a salir de su morada y va a inclinar sus oídos a su casa. Y Dios va a obrar. La oración, Dios no solamente te va a restaurar, te va a amparar. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios se va a ir a tu lado, Dios te va a dar fuerza, yo te acompaño para tus nuevos comienzos y para los nuevos comienzos en tu hogar. Y Dios te va a perdonar.